Si estás por ver este episodio, probablemente eres un arquitecto y quieres vivir mejor de tu profesión, con más clientes, mejores proyectos y un despacho que no dependa solo de la suerte. Soy Daniel Jacobo y escribí Diseña tu libertad para eso, el paso a paso real que me hubiera gustado tener cuando empecé. Aquí encontrarás una guía de decisiones y herramientas que me hubieran ahorrado años de prueba y error. Si te hace sentido, escanea el QR y consíguelo hoy. Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. Voy a arrancar confesándoles algo. Este episodio está destinado a ser el último. No me refiero a este episodio por el contenido, sino al número, ¿no? El episodio número 8 estaba planeado ser el último de la temporada. Pero, pues por situaciones, ¿no? Circunstancias de la vida de esta semana, hay un tema que he estado viviendo bastante, el que me gustaría hablar, que se me hace muy interesante y es justo el que voy a abordar en este episodio, ¿no? Que es la metacrítica arquitectónica. Me di cuenta que tenía cierto privilegio, que tengo pues algún tipo de poder, ¿no? Y que lo quiero aprovechar para dar este mensaje, para que le llegue específicamente a todos los arquitectos, ¿no? Bastante hablado en el podcast que el contenido que aquí se hace es para todas las profesiones, para todo tipo de personas, obviamente mucho más interesante para arquitectos. Creo que específicamente hoy sí va muy enfocado a la profesión de arquitectura, que incluso así, pues de todos modos lo podemos agarrar, ¿no? Para aprendizaje de cada persona. Antes de arrancar, los invito a que me sigan en redes sociales, que compartan el contenido. Ahí estoy como @DanielJacobo_arquitecto, que escriban. De verdad agradezco mucho a las personas que me mandan ahí su mensaje, su retroalimentación. Todo eso de verdad lo leo y lo contesto. Muchas gracias a todos ustedes que me escriben. Y pues vamos arrancando, ¿no? Si algo me he dado cuenta de todos los invitados que he tenido en el podcast, es que coincidimos en varias cosas, ¿no? Pero específicamente hoy me quiero centrar en esta, y es que los arquitectos, específicamente los que hacen contenido, sufren de lo mismo o sufrimos de lo mismo. Tal vez yo no tengo los números de los invitados que hemos tenido acá en el podcast, pero también hago contenido, ¿no? Y muchas veces nos topamos con esta crítica, con este hate, con toda esta frustración que de repente la gente proyecta en el otro, y por eso nace el contenido de este episodio, ¿no? Que como muchos anteriores nació siendo un TikTok, generó buen contenido y me gustaría explicarlo un poquito más. ¿A qué me refiero yo con la metacrítica arquitectónica? Es la crítica a la crítica de la arquitectura. Es una crítica o una reflexión a todas aquellas personas, todos aquellos arquitectos que critican el trabajo de otros colegas, que critican la arquitectura, que no está mal. Quiero empezar diciendo eso y más tarde voy a profundizar. La crítica no es mala, solo depende de qué tipo, ¿no? O cómo la abordas. Específicamente, ¿quién siento que hace este tipo de crítica mala, que genera pura frustración? Pues generalmente viene de personas que tienen justamente eso, ¿no? Una frustración, que a lo mejor les va mal en la vida, que tienen ciertos retos que no han sabido sobrellevar. O al revés, ¿no? Personas que se creen mejores, que realmente tienen un complejo de inferioridad, al creerse mejores y el querer como que ir aplastando a aquellos que consideran inferiores, personas que no ejercen la arquitectura y que no entienden el mundo de diferencia que hay entre la teoría y la práctica. No quiero generalizar que si
son cierto rol o cierto tipo de personas, pero específicamente aquellos que no ejercen, siento yo que no entienden la dificultad que hay de llevar a cabo todo lo que se nos dice que es correcto, cómo evitar lo incorrecto, cómo hacer valer nuestra filosofía en la arquitectura, nuestros ideales. Todo eso en teoría es muy sencillo, ¿no? No, yo solo hago tal arquitectura, o yo solo tal corriente, o yo solo beneficio tales cosas, pero cuando te topas con el mundo real, cuando entiendes que no depende de ti, de solo tus ideales, de solo tu filosofía, de solo tu criterio, sino también del cliente, la normativa, incluso a veces el mercado, es cuando entiendes lo difícil que es llevar esto a cabo, ¿no? Cuando sabes y eres a lo mejor un poquito más empático con aquellas personas que ves a lo mejor haciendo arquitectura más comercial o más genérica, o a lo mejor que no es lo que se nos decía en la universidad, que era lo correcto. Es un proceso, es bien difícil llegar a ese nivel donde uno ya puede hacer y deshacer a gusto, ¿no? Entonces, yo por eso admiro bastante a Graciano Braupani, que lo tuvimos aquí en la primera temporada de invitado, que él tiene el estudio Hidalgo, ahí con el arquitecto Álvaro Berubén. Porque citándolos, ¿no? Ellos, por ejemplo, han logrado eso, un equilibrio entre ejercer la profesión de acuerdo a sus ideales. Quien no ha escuchado ese episodio, vaya y escúchelo, de verdad está muy bueno. Hablan de vivienda colectiva. Yo por eso los admiro mucho. Últimamente he estado yendo a ver sus obras, a algunas conferencias que han dado, y yo los admiro porque hacen algo que en lo que yo estoy de acuerdo, pero yo digo, chino, o sea, es súper difícil ejecutar todo eso que ellos están haciendo, porque tienen que sacrificar a veces la parte económica, la parte del negocio, meterse unos líos increíbles con los permisos, con ayuntamiento, para poder hacer la arquitectura que ellos quieren, ¿no? Que es la vivienda colectiva. Pero casos como esos hay muy, muy pocos. Incluso ellos que lo hacen, yo nunca los he visto criticando, ¿no? De manera no asertiva. Entonces, ese es un ejemplo de cómo es tan difícil el poder crear tu arquitectura entre la teoría y la práctica. ¿Y a qué voy con todo esto? Que siento que es muy fácil, sobre todo en las redes sociales, que ahorita es muy fácil hacer todo. El ver un proyecto, el ver un contenido y simplemente hacer un juicio, ¿no? Sin evaluar todas las variables, sin entender el contexto, sin no caer en este sesgo de encuadre. Pasa mucho, ¿no? Que uno está en Instagram o en TikTok viendo proyectos y de repente dices, pues el baño está en la sala, pésimo proyecto. Y lo puedes pensar, no está mal, incluso habrá casos donde efectivamente no es lo correcto o es la peor solución. Pero el sesgo de encuadre me refiero a, pensamos eso porque simplemente se nos dijo y nunca evaluamos el por qué, ¿no? Sigo pensando yo que está mal el baño al lado de la sala, pero cuando tú ves que el proyecto es una vivienda de Infonavit, bueno, de vivienda social, donde son a lo mejor 48 metros cuadrados, donde realmente la vivienda es un solo espacio dinámico, dices, oye, pues, o sea, no hay otra manera de poner ese baño. Y simplemente al verlo al lado de la sala sin analizar el contexto decimos, eso está mal, ¿no? Y el proyectar como que toda esa frustración, esa superioridad moral de que, mira, puso el baño ahí, eso está mal. Hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar. No es lo mismo si en una residencia de 800 metros ponen un baño al lado de la sala, pues claro que está fatal, porque oye, ¿cómo en 800 metros cuadrados de construcción no pudiste redistribuir mejor el baño? Pero en 48, pues a lo mejor se vale, o sea, no es lo ideal, pero hay que entender el contexto, hay que entender cómo se abordan los proyectos, hay que saber el porqué de las cosas, hay que entender también el cliente. Nosotros como arquitectos, lo ideal y lo que más quisiéramos es hacer lo que queremos y que nadie nos diga nada, que nadie nos dé una objeción, que nadie nos ponga un pero a veces hay que lidiar con eso, ¿no? Con el cliente. Hay veces en los proyectos donde tienes que ceder ciertas cosas y que tú dices, claro, o sea, al final del día no afecta el proyecto, es puro ego del arquitecto el decir no quiero ceder y quiero imponer mi idea. Cuando el cliente quiere algo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo en mi arquitectura todo es blanco
y el cliente quiere cierta parte de la fachada en piedra, pues dice, realmente no se ve mal, realmente no está mal. Tal vez que no sea mi estilo, no quiere decir que eso sea mal. Entonces, si de repente accedes y por complacer al cliente y publicas ese proyecto, alguien dice, pero ahí pusieron piedra, ya, que no, que la arquitectura pura y no sé qué. Oye, pues hay que entender que a veces el cliente también hace esos requerimientos. Me ha pasado pues bastantes veces, no sé ni ejemplificar de tantos que hay, desde la forma, desde las distribuciones. Hay veces que me dicen, ay, es que esa cocina está gigante, o sea, demasiado espacio desperdiciado. ¿Y por qué es desperdiciado? ¿No? Hay que analizar si a alguien esa cocina gigante le sirve, ese espacio no es desperdiciado. O al revés, qué cocina tan chica. Eso está mal porque no caben para hacer tal tipo de procedimiento, ¿no? Oye, pues si al cliente le sirve esa cocina, no está mal. Si el cliente nunca cocina, si no se la vive en su casa, si todo el día está en el trabajo o está viajando y de repente su cocina es para hacerse un huevo un fin de semana o calentar la cena, pues tal vez hay que entender esas dinámicas y no casarnos con lo preestablecido, con lo que se nos dice, incluso con lo que dicen los mismos libros. La arquitectura, si tuviera ya todas sus normas, todo estuviera escrito, pues fuera molde, ¿no? Todo sería igual, nada sería innovador. Hay que entender que en el proceso nos vamos a equivocar, hay que entender que en el proceso salen aberraciones, cosas feas, cosas diferentes, a veces cosas no tan funcionales, pero es un proceso el que se tiene que llevar, es una maduración y eso hay que saber entenderlo desde dónde viene, porque también no estoy diciendo que no hay que decir nada y quedarnos callados, ¿no? Hay veces donde una vez que entendemos el contexto sí podemos abordar, oye, ¿sabes qué? Creo que esa propuesta no es la correcta, creo que esta solución puede ser mejor. Pero a mí lo que de repente no me cuadra es la forma en cómo se dice, la forma en cómo se aborda, la crítica de esta superioridad moral que menciono, ¿no? El no entender a veces la escala de los proyectos, que ahorita por un ejemplo con la cocina. Pues sí, obviamente, ¿no? Si tú estás en una casa de 180 metros cuadrados y le estás dando toda la prioridad, no sé, a la cocina y de repente ves que las recámaras están en los mínimos, sí puedes decir, oye, pues qué onda, ¿no? Pero hay que entender también la proporción de lo que estamos trabajando. Si ves esa misma cocina gigante en una casa de 800 metros, dices, bueno, pues no está mal, está en proporción al proyecto. O de repente si ves proyectos de 800 metros y las recámaras no tienen walk-in closet, sino que lo tienen normal, pues sí dices, oye, pues cómo no le pudiste generar un walk-in closet. Pero sí podrías entender que en la casa de 160 metros no todas las recámaras tengan walk-in closet. Y no es que esté mal el que haya o no haya un walk-in closet, sino que hay que entender en qué contexto es correcto y en cuál no. Eso es a lo que voy, el sabernos ubicar. El saber ubicar también los presupuestos, que todo proyecto lleva miles de variables. Una de esas pues es el presupuesto, que no todo en los proyectos puede uno explayarse y poner mármol travertino y concreto aparente y parota y herrería expuesta, o sea, y entender que si de repente vemos una casa sin enjarrar, pero se ve muy bonito porque ese es el estilo, entender que trae de la mano un concepto, trae de la mano una idea, un presupuesto. No puedes decir, ¿cómo que sin enjarrar? Oye, pues si el proyecto es vivienda social, puedes entender que esa sea la propuesta. Incluso si fuera residencial y está bien ejecutado, no está mal, o sea, se ve bien. Los gustos, ahí pues en gustos pues hay demasiada variedad y algo muy importante que entender, no porque algo no nos guste está mal. Y pasa en todo, no solo en la arquitectura, pasa en la música, pasa en el cine. Yo que soy músico me han dicho, oye, ubicas a tal artista, oye, ubicas a tal banda. Y he dicho, sí, no me gusta su estilo, no me gusta su música, pero son muy buenos. ¿Por qué? Porque ejecutan bastante bien, porque entienden muy bien a qué público van, a través de su música le hablan a ese público y ahí está el éxito, ¿no? Que a pesar de que no me gusta, los ubico y reconozco que su trabajo es bueno y eso también se vale en la arquitectura. Hay que quitarnos el ego y lo vemos, o sea, creo que lo que hace rica esta profesión es la variedad.
tal vez yo no, al menos ahorita no he explorado, ¿no?, la arquitectura en color y no estoy cerrado, pero tal vez no la trabajo tanto y ni siquiera digo que no me gusta, sí me gusta, pero por ejemplificar, si veo arquitectura en color a pesar de que no es mi estilo, no quiere decir que está mal, no quiere decir que es peor, no quiere decir que es inferior. Quiere decir que es algo diferente y ya, ¿no? O sea, y si te gusta o no te gusta, muy válido. Lo que no creo que tan válido es decir arquitectura fea, arquitectura mala, arquitectura peor. O sea, creo que no sé, ahí es donde ya entra el límite o el meterte ya con la persona, ¿no? El decirlo, el escribirlo, que al final del día no ganamos nada. Eh, Va de la mano del estilo del arquitecto. Si a algún arquitecto le gusta algo muy limpio, algo muy disruptivo, a alguien le gusta algo muy cuadrado, a alguien le gusta con muchos picos, con mucha tensión, que puedes decir, oye, pues qué desperdicio de espacio, puro triángulo. Y pues hay que entender que a veces la estética es una justificación suficiente, y si un espacio es grande solo por estética, no necesariamente es malo. Se justifica porque para que tenga esas proporciones, tenga ese estilo, tenga esas vistas, tenga esa volumetría, esa caparazón, pues esos espacios tienen que salir de esa manera, y a veces esa es la justificación. Voy a lo mismo, entender el contexto. Si tú en una casa de vivienda social estás proponiendo triángulos y que para hacer algo disruptivo y diferente y muy sajajadis, pues igual y sí te estás manchando, ¿no? Porque no va, a lo mejor no es la mejor solución o la mejor manera de abordar el proyecto. Pero si tienes un cliente que tiene mucho presupuesto, un terreno de muy buen tamaño, una casa de muchos metros, y es lo que le gusta y es lo que pide y lo puede pagar, creo que no hay nada de malo en abordar ese proyecto de esa manera. Si las circunstancias lo piden y si el cliente quiere algo muy sencillo, también se vale y también es correcto. También no es solo repetir lo que se nos dice en la universidad. Al final del día cierro con todos estos criterios, con esa parte, no quedarnos como en el pensamiento fijo, el pensamiento absoluto, o en estas premisas escritas sobre piedra, en el que, por ejemplo, el baño no debe de ir al lado de la sala, las recámaras deben de tener walk-in closet, la doble altura es un desperdicio de espacio, la cocina tiene que ser de tales dimensiones, y si de repente te piden una cocina detrás de la cocina porque el cliente es ultramillonario y tiene el dinero del mundo y tiene el terreno gigante y te dice que una cocina es para que la vean y la otra para cocinar y no se vea, se vale. O sea, hay que entender que nada está escrito sobre piedra, solo hay que saber cuándo puede aplicar y cuándo no. Y a pesar de que a veces no sea lo mejor, hay que entender que es la única solución, porque si no, a lo mejor repitiendo bastante, ¿no?, el ejemplo del baño, hay que entender que si no es la mejor solución, dices, bueno, no es lo que me gustaría, pero si no hago esto, no va a haber recámara, pero si no hago esto, la sala me va a quedar de 1 metro por 2.5, pero si no hago esto, no entra el carro. Entonces saber que a veces esos sacrificios solucionan cosas más importantes. Hay que entender que no podemos solucionar todas las variables en los proyectos. Son escasos los proyectos en los que sí soluciona uno lo que quería el cliente, lo que querías tú, lo que te deja el reglamento, lo que daba el presupuesto. Rarísimo. Entonces hay que saber que cuando vemos cosas que no es lo ideal, es porque eso permite que haya otras 10, 15 cosas que sí son lo ideal. Entonces es saber evaluar también ese costo de oportunidad, ¿no? Mover los límites entre lo que estamos evaluando, lo que estamos analizando, lo que estamos criticando. No es lo mismo criticar bajo ciertos parámetros una vivienda de interés social que una residencia de lujo. Voy al mismo ejemplo, no es lo mismo evaluar que si tienen walk-in closet, el tamaño del ingreso, de la fachada, de los espacios, el estilo, que si es muy abierto, que si es cerrado. Otro ejemplo, ¿no? Ahí ahorita que recordábamos a Graciano de Estudio Hidalgo, ellos hacen vivienda colectiva
Y es muy interesante, ¿no? Porque uno cuando hace ese acercamiento, ese tipo de arquitectura y está como maleado, influenciado por otro tipo de arquitectura, a lo mejor más residencial o incluso más hacia lo inmobiliario, yo recuerdo llegar a uno de sus proyectos y le pregunté, oye, ¿cómo le hicieron para que no haya estacionamiento? Se me hace increíble ver unos departamentos donde no hay estacionamiento en la ciudad de Guadalajara. Y me dice, no, pues es que estamos conectados, tal vez es la zona más conectada de Guadalajara a transporte público y eso permite que no tengamos estacionamiento. Y eso nos permite no tener un sótano, y eso nos permite bajar los costos, y eso nos permite que la vivienda sea asequible, que era su propósito. Entonces, si no entiendes eso, tú podrás decir, no manches, o sea, no hay estacionamiento, eso no lo va a recibir bien el mercado, eso no es viable, no se van a vender. Pero cuando entiendes el enfoque del proyecto, que es crear ciudad, que es hacer vivienda colectiva, que es no fomentar el uso del automóvil, ahí es cuando entiendes el porqué de las cosas, ¿no? Que si no la entendieras, pues lo más fácil es decir, no hay estacionamiento, eso no funciona, eso está mal, se saltaron el reglamento, incluso sin saberlo, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo muy claro de los miles que ha de haber. Y algo que también odio es que de verdad ahora sí que vengo a desahogar de todo. Es que limitan el estilo a una persona, como si ya todo estuviera escrito. ¿A qué me refiero? Que ya no se puede hacer arquitectura blanca porque eso es de Cota Paredes. Que ya no se puede hacer arquitectura en colores porque eso es de Barragán y eso es de Legorreta. Que ya no se puede hacer arquitectura con muchos picos, con estas formas raras pronunciadas, porque ya eso es de Zaha Hadid o de Creato. O sea, hay que entender que nada está escrito, que nadie inventa un estilo para poder patentarlo y que nadie más lo haga. Lo interesante es reinterpretarlo, es llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, ahorita sigo mucho el despacho de Natural Arquitectura, que utiliza mucho el color como formas también un poquito brutalistas, y estoy seguro, digo, no lo conozco, me encantaría que en sus inicios o tal vez todavía le han de decir, no, que eso es Barragán, que le está copiando, que le gorreta. Cuando digo, qué padre, o sea, qué padre que esos estilos se rescataron, que alguien los sigue trabajando, que alguien los está explorando, los está llevando a otro nivel, y a otro nivel no me refiero ni siquiera a mejor o peor, diferente. Entonces, hay que entender que estamos aquí para explorar, para madurar. Muchas veces lo hemos dicho en los episodios, definirse, limitarse. Y sí hay que encontrar cierto estilo, cierta esencia de nosotros en una diferenciación. Pero no estamos limitados a ya no explorar lo demás. Porque eso es lo que nos nutre también como arquitectos, es lo que nos mantiene despiertos, creativos, lo que nos motiva. A mí no hay nada que me guste más que me llegue un proyecto totalmente diferente a lo que hago, que me lleguen, si por ejemplo yo hago muchas viviendas residenciales, una vez me llegó una boutique de lencería, me encantó porque tuve que buscar otro tipo de referencias, otro tipo de escala, otro tipo de detalles, proponer muebles que nunca había propuesto, otro tipo de iluminación, otro mindset, ¿no? Y de repente, oye, vas a hacer un consultorio oncológico, pues también es bien interesante, ¿no? Meterte en cómo va a ser la experiencia, en cómo va a funcionar los flujos, y en las mismas viviendas, si es de lujo, si es social, si es nivel medio, si es para una familia, si es para un soltero, si es para unos ancianos retirados. O sea, todo es diferente y es lo que nos nutre, y también los estilos. Si alguien quiere algo en la playa, alguna cabaña, algo en la ciudad, algo en la montaña, algo de estilo contemporáneo, algo de estilo a lo mejor un poquito con acabados diferentes, ¿no? Todo en concreto, todo en chucú, mucha madera, piedra laja, todo blanco. Y creo que eso nos va a nutrir y que no nos tenemos que limitar que porque si hacemos tal estilo le estamos copiando a tal persona. Es como la música, lo decimos mucho. La música ya todo está escrito, o sea, no hay ni siquiera nada en el conocimiento que sea auténtico y original. No tenemos una sola idea que sea solamente nuestra. Siempre estamos influenciados
por algo más, por un contexto anterior, por crear estas narrativas, por juntar información y creer que llegamos a una idea, pero resulta que en algún punto de la historia de la humanidad alguien ya tuvo esa idea también. Y la música y la arquitectura es lo mismo, o sea, las progresiones armónicas ya todas están escritas, todas las combinaciones que se te ocurran, melodías que si uno se pone ahorita a inventar, a tararear, seguro alguien hace 40 años allá en China ya inventó esa melodía. Entonces lo importante es ver cómo lo innovamos, cómo lo fusionamos con nuevas ideas, con nuevas propuestas, y a lo mejor es lo que nos va dando esa cierta autenticidad. Y también pues cerrando un poquito todo este episodio que suena a alguna descarga emocional, una disculpa. es también hay que entender que tenemos que ser más empáticos. Tenemos que entender el proceso de cada arquitecto, no hay que tener superioridad moral, no hay que creernos mejores. Hay comentarios que digo, o sea, ¿cuál es el fondo de esta persona? ¿Qué gana con ese comentario? ¿Cuál es su idea? ¿Qué me quiere hacer entender? Y hay veces que solo concluyo, ya entendí, ¿no? Eres mejor que yo, felicidades. O sea, siento que si le pusiera eso, mucha gente, muchos comentarios se sentirían más a gusto, el hecho de sentirse mejores. Y ahí es donde una persona dice, pues, ¿por qué no? ¿Por qué tienes que ser mejor? Para empezar, es algo bien relativo. Creo que sí lo podemos definirlo mejor, solo hay que definir las variables. Pero creo que las personas que son exitosas o que son mejores, si así lo queremos llamar, muy, muy raras veces vamos a encontrar que tienen esa superioridad moral o ese complejo de superioridad y que van a querer hacer menos a las personas, que las van a querer humillar, que las van a querer pisotear. Repito, la crítica no es mala, es muy buena y se agradece, pero cuando es asertiva, cuando va encaminada a mejorar sin necesidad de exponer o de humillar a la otra persona, cuando contrapone ideas y crea un diálogo que mejora la narrativa de ambas personas, cuando entiendes que no porque algo no te guste es malo, simplemente es diferente y tiene otro propósito. Si no tienes algo bueno que aportar, a veces es mejor ignorar. Hay proyectos, les he comentado, ¿no? Uno de mis grandes hobbies, pasatiempos, es pasarme las redes sociales viendo proyectos, distribuciones, planos, renders. Y hay veces que sigo, oye, creo que aquí si esto lo mueve y lo voltea, aquí se genera una doble altura súper interesante. Y le digo, oye, creo que esto podría ser interesante a tu proyecto. Oye, ¿sabes qué? Este baño, si lo distribuyeras de esta manera, va a mejorar tu circulación, el espacio se va a sentir más amplio, se va a aprovechar y va a estar iluminado, ¿no? Entonces dices, creo que esa crítica es bastante buena. Pero si hay veces que digo, la verdad es que, híjole, o sea, yo no estoy exento, no crean que porque yo estoy diciendo esto yo no lo hago, lo pienso, más no lo hago. Ha habido veces que uno se encuentra, pues la verdad, cada proyecto, ¿no? Que dice, híjole, ni cómo acercarme a darle esa crítica buena, porque de origen está todo mal, ¿no? El planteamiento, o sea, ya no es mover un baño, es mover todo. Y hay veces que mejor dices, pues yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? O sea, scroll, le sigues dando. Cuando mucha gente sí se detiene a decir, eso es una basura, eso está horrible, retírate de la arquitectura, esto no es para ti. Que es a donde voy, ¿no? Personas frustradas, personas que les va mal en la vida. Alguien que está trabajando de lo que le apasiona, que está feliz consigo mismo, no hace no toma ese tipo de actitudes. Entonces nunca vas a encontrar a alguien que esté haciendo más que tú, criticándote o humillándote, porque esa persona sabe la chinga que es llegar a donde está, sabe lo complejo, lo difícil, todo lo que hay que soportar, esta misma crítica que estoy criticando, todos esos retos. Por eso yo creo que nunca vas a encontrar a alguien que esté más adelante de ti en el camino que estás recorriendo, tirándote hate. O sea, esas personas son las que te van a dar la mano, son las que te van a ayudar, son las que te van a compartir. Y también son las que te van a criticar, pero para mejorar, no por complejo. Hace poco, pues aquí tuvimos, ¿no? Al arquitecto Beto Frías.
me habló por privado cuando pues nos empezamos a seguir y me dijo, oye, vi que estás haciendo contenido en tus TikTok y no estás poniendo subtítulos. A mí eso me ayudó bastante a crecer, te recomiendo que lo hagas. Y vieran cómo valoré ese comentario o esa crítica, porque para mí es crítica, la crítica no es mala, solo hay que entender el significante. Vieran qué diferente es que alguien te diga, eres bien malo haciendo TikToks o no sé, a que alguien llegue y te diga, oye, yo te recomiendo esto porque a mí esto ya me funcionó. Y ahí es donde entiendes esto que acabo de decir, ¿no? Que nunca vas a encontrar a alguien que esté haciendo más que tú tirándote tierra. O de plano te van a ignorar porque no tienen tiempo o porque te ven tan jodido que dicen no tienes arreglo y le siguen avanzando. O te van a ayudar, ¿no? Entonces, pues esta es mi crítica a la crítica que hay en el ambiente de la arquitectura, que es muy tóxica. La encontramos desde la universidad, la encontramos en los trabajos, la encontramos en las redes sociales, la encontramos en todos lados. Esta gente con tantos complejos de superioridad que realmente vienen desde una inferioridad y pues que no nos lleva a nada, no les sirve a ellos y no les sirve a quienes se los hacen llegar. Entonces, aquí les dejo este episodio, esta reflexión. Espero que a alguien le sirva, que a alguien le llegue, que a alguien le toque. Si eres de esas personas que lo hace, pues para eso estamos, ¿no? Para entender a veces que estamos haciendo mal, que podemos mejorar, que no hay necesidad de hacerlo, entender que a veces no ganamos nada. Para las personas que la reciben, que yo creo que somos todos, creo que también se van a sentir un poquito identificados. Y también entender eso, ¿no? Que es parte del proceso, es parte del camino. Hay que saber llevar esas situaciones y que también hay que entender, ¿no? Que para que alguien nos arruine un día, primero nosotros se lo tenemos que permitir. Entonces, no porque yo haga este episodio esto se va a arreglar, pero espero que haga un poquito más conciencia, que podamos ser más empáticos entre colegas, entre arquitectos, para poder ser, como decía Bernardo Pozas en un episodio, primero mejores humanos y después mejores arquitectos. Con eso cierro este episodio. Les recuerdo, les invito a que me sigan en redes sociales como @DanielJacobo_arquitecto y nos vemos en el siguiente episodio. Si este episodio te llamó es porque sabes que puedes hacer más en la arquitectura, pero a veces no nos enseñan cómo convertir talento en libertad. Por eso escribí Diseña tu Libertad, una guía para pasar de estar atorado a construir tu camino propio, con estructura, mentalidad y estrategias que sí funcionan. El QR ya está aquí. Si estás listo, no postergues tu libertad.